bom dia a todos. É um prazer, mais uma vez, recebê-los todos, os alunos daqui da casa, professores, Maria Regina, Carlos Milani, Paulo Velasco, da UERJ, e todos os alunos, tanto daqui quanto da UERJ. Esse seminário, na verdade, ele faz parte da série de seminários de pós-graduação que o IESP oferece, geralmente às sextas-feiras, às 14h. Infelizmente, por conta, ou felizmente, não sei, por causa do feriado desta sexta-feira, nós antecipamos para o dia de hoje pela manhã. O seminário de hoje, então, dando continuidade não só aos seminários da pós-graduação, mas também uma iniciativa dos laboratórios e redes voltados para relações internacionais aqui do IESP, a Rede de Agendas e Atores de Política Externa, o Observatório de Política Sul-Americana, o Laboratório de Análise Mundial, de Política Mundial, o Lab Mundo, mais conhecido como Lab Mundo, daí a minha falha, e muito conhecido. Essa é uma iniciativa, então, também dos 3 laboratórios, de trazer para conversar com os alunos e com os professores especialistas em temas da América Latina. Hoje, então, a gente tem a grata satisfação de receber, e eu agradeço mais uma vez, a vinda da professora Sandra Borda, da Universidade de Los Andes. Eu vou rapidamente fazer um resumo de uma longa e trajetória, apesar da sua tenra idade. A Sandra é diretora do Centro de Estudos Internacionais e professora do Departamento de Ciência Política da Universidade de Los Andes, doutora em Ciência Política pela Universidade de Minnesota, mestre em Ciência Política pela Universidade de Wisconsin e mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Chicago. A publicação mais recente da professora Sandra Borda, que trabalha justamente num dos temas da sua especialização da sua especialidade, que hoje ela divide conosco. O título do livro é La internacionalización del conflicto armado colombiano durante las administraciones Pastrana e Uribe. A professora Sandra já foi investigadora, professora visitante do ITAM, da Universidade de Toronto, em Canadá, da Universidade de Groningen, na Holanda, e professora, e essa não vou ter dificuldade de pronunciar, da Universidade de São Paulo. Então, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a todos, e especialmente a professora Sandra, e anunciar o título da conferência de hoje, La internacionalización del conflicto colombiano, los actores externos en el actual proceso de paz. Muito obrigada. Obrigada, Sandra. Bien, hola, muy buenos días. Muchas gracias, Leticia, y qué placer verte, Regina, también. Muchas gracias por la invitación, y al IESP, por supuesto, muchas gracias por invitarme a discutir sobre estos temas. Me disculpan, pero mi portugués es un absoluto desastre, a pesar de que lo he intentado de todas las formas, tamaños y colores, pero al parecer después de los 40 uno ya no puede aprender ningún idioma, digamos. Ese es el punto de acá de la habilidad. Si hay alguien que haya aprendido un idioma después de los 40, que me dé los tips. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Chino? No, pero eso ya son otras ligas, pues eso no, eso es otra liga. Muy bien. Quería discutir un poco con ustedes, digamos, para empezar, el origen, pues,
conflictos básicamente terminados, pero que me ayudaban justamente a intentar descifrar qué determinaba los niveles de variación, porque si piensan en el conflicto armado salvadoreño, es un conflicto con altísimos niveles de internacionalización. Ahora cuando explique el concepto van a entender por qué, mientras que el conflicto guatemalteco es un conflicto más bien doméstico, con muy pocos visos de participación internacional. Y el conflicto colombiano pues pasa por distintas etapas, unas etapas más internacionalizadas y otras mucho menos internacionalizadas. Entonces, digamos, por cuestiones puramente metodológicas, necesitaba niveles de variación para saber exactamente por qué en algunos casos había internacionalización o no. Entonces, les empiezo contando de dónde surge el problema de investigación que intento tratar. Para empezar, digamos, la primera inquietud que me surge es un discurso que yo no sé qué tan frecuente sea acá en Brasil, pero en Colombia es supremamente recurrente en materia de política exterior, y es que por ser un país pequeño, mediano, depende de la época que escojan, hoy parece que somos medio grandes, en otras épocas éramos muy pequeños, es todo cuestión de perspectiva. Siempre el discurso en materia de política exterior era que el margen de autonomía para tomar decisiones era un margen supremamente limitado y que la gran mayoría de las cosas que hacíamos en el campo de lo internacional eran más bien impuestas, que teníamos muy poco espacio para decidir cómo queríamos comportarnos en el sistema internacional y cómo queríamos vincular temas internos con externos. El caso más elocuente, siento yo, de esta tendencia, y esto es obviamente utilizado con gran habilidad por parte de las élites políticas, el caso más elocuente, siento yo, es el caso de la guerra contra las drogas, en donde el discurso constantemente era, bueno, no tenemos un margen de maniobra para decidir qué tipo de lucha contra las drogas queremos librar, no tenemos un margen de maniobra para decir qué aproximación queremos que sea prevalente, así que simplemente nos toca luchar contra las drogas como Washington nos dice que tenemos que luchar contra las drogas. Y este es un discurso que en una muy buena parte se trasladó a la arena del conflicto armado fácilmente. Y sobre todo en las primeras etapas del conflicto armado colombiano, al presentar el conflicto armado como un conflicto, como una transposición del conflicto entre comunismo y capitalismo típico de la Guerra Fría, pues no nos quedaba mucho margen de acción distinto a combatir a las guerrillas, que eran, como digo, una manifestación del comunismo internacional, etcétera. Entonces, siempre me generó mucha inquietud este discurso que yo sentía un tanto cómodo de las clases políticas tradicionales en Colombia, de acuerdo con el cual no podíamos tomar muchas decisiones, y eso me generó la necesidad de investigar un poco si realmente ese margen de maniobra era tan limitado, era tan estrecho como estaban sugiriendo las élites políticas. El otro tema tiene que ver con un gran divorcio que existe entre la teoría y la práctica en un tema como este. Divorcio que digamos se hace mucho más complicado gracias a esa separación un tanto artificial que existe entre las relaciones internacionales y la política comparada. El primer digamos, obstáculo con el que uno se encuentra cuando busca explorar las dimensiones internacionales de un conflicto armado es que ni la política comparada ni las relaciones internacionales hacen grandes contribuciones a este tema, ¿sí? La política comparada de un lado estudia, por supuesto, el tema de los conflictos internos, lo hace, digamos, haciendo uso de variables que en la gran mayoría de los casos son domésticas, a veces incorpora temas internacionales, pero es bastante deficiente haciéndolo, y las relaciones internacionales durante mucho tiempo pusieron entre paréntesis el tema de lo doméstico, entonces tampoco se preocuparon por investigar, digamos, los vínculos existentes entre conflictos internos y la arena internacional. Entonces es dificilísimo, digamos, empezar haciéndose preguntas sobre internacionalización de conflictos armados le genera a uno, o por lo menos me lo generó a mí, una ansiedad terrible, porque en ninguna parte había, digamos, una contribución explícita
Esto ha ido mejorando con el paso del tiempo, pero en el inicio de las dos disciplinas la cosa es un poco complicada. E insisto, esto es parte del divorcio que existe entre comparada y relaciones internacionales, de acuerdo con el cual la una se dedica a temas internos y la otra a temas internacionales. Entonces lo que está en el medio, el área de intersección, básicamente se pierde gracias a la división, creo yo, muy artificial que existe entre las dos cosas. ¿Qué era lo que había? Para empezar, digamos, hay una parte de la teoría que trata con este tema que denomina la internacionalización de los conflictos como una suerte de efecto contagio o efecto difusión, y esa literatura es una literatura que intenta preguntarse justamente cuáles son los mecanismos a través de los cuales los conflictos armados se difunden. A pesar de que tiene tesis interesantes, algunas de las cuales retomé en el proceso de construcción de mi propia aproximación, a mí me molestaba mucho la analogía de la internacionalización como una suerte de contagio de difusión. Y parte de la razón por la que me incomodaba era porque si ustedes miran esa literatura, hay como una sensación de inevitabilidad cuando se habla de contaminación o de difusión. O sea, los conflictos generalmente se difunden, es como un efecto natural del conflicto mismo. ¿Sí? Como que no hay nada que se pueda evitar, y se entiende el proceso de difusión como una suerte de difusión casi que estructural, ¿no? No es como lo voy a sugerir en un momento, un proceso de toma de decisiones concreto que busque la internacionalización, sino como que hay algo en los conflictos armados que hace que se vayan difundiendo en el tiempo y en el espacio principalmente, pero no es algo que no se puede evitar, es algo con lo que no se juega estratégicamente, no es una decisión en sí misma, y eso me incomodaba un poco porque no me daba cuenta de los casos, como por ejemplo el caso guatemalteco, en los que dicha difusión no existía. ¿Sí? Entonces, si es tan inevitable y si es tan natural, ¿por qué hay unos casos en los que los conflictos no se internacionalizan y punto? La otra parte de la literatura que resultó parcialmente útil es la literatura sobre intervención. Yo, digamos que entiendo, y lo voy a explicar más extensamente en un momento, la intervención como un tipo de internacionalización. ¿Sí? Si piensan en la internacionalización como un continuo en donde en un extremo están las partes en conflicto y en otro extremo están los actores internacionales, hay unos tipos de internacionalización cuya iniciativa parte de los actores internacionales. ¿Sí? Es la intervención pura y dura, es cuando Estados Unidos o cuando una organización internacional decide que va a participar o en un proceso de paz, o que va a contribuir militarmente de algún lado en la existencia del conflicto. Y eso, digamos que es útil, pero la literatura sobre intervención en una muy buena parte, y sobre todo la literatura más vieja, esto también se ha ido transformando, tiene el típico sesgo de la teoría de relaciones internacionales, y es que pone todo el peso de la decisión en aquel que está interviniendo. Y el intervenido es como un sujeto pasivo allí que no tiene ninguna posibilidad de reaccionar, no tiene posibilidad de darle forma a la intervención, no tiene posibilidad, o sea, es muy poco estudiado. El sujeto intervenido es muy poco estudiado, mientras que sabemos mucho acerca, digamos, del razonamiento estratégico que impulsa a un país del primer mundo o a una organización internacional a intervenir. Y esta literatura hace mucho énfasis en cuándo las intervenciones son exitosas y cuándo no lo son, o sea, cuál es la fórmula mágica para que una intervención funcione, pero de nuevo con muy poco énfasis en el espacio en donde se lleva a cabo la intervención. Pero hay unas cosas que resultan interesantes de esta literatura, y es que le ayudan a uno a entender cuándo es más fácil para un actor doméstico internacionalizar, porque en la medida en que exista voluntad o disponibilidad del actor internacional, pues la internacionalización pasa con muchísima más facilidad. Parte de lo que voy a empezar a sugerir entonces, teniendo en cuenta esta primera parte de la literatura, es simplemente que la internacionalización no es una cosa que pase única y exclusivamente desde afuera, sino que los países débiles tienen un margen de acción importante.
¿sí? Independientemente de que estén pasando por una guerra civil, que tengan una vulnerabilidad extrema, lo que sea, lo que voy a tratar de arguir es que las partes en conflicto, que creo yo son las que internacionalizan mucho más abierta y explícitamente, sí tienen un margen de acción y juegan muchísimo con ese margen de acción cuando deciden invitar o cuando deciden no invitar actores internacionales a que hagan parte de un proceso de paz o a que hagan parte de un conflicto armado. Finalmente, la otra literatura que usé un poco, que sí me dio varias luces acerca de ese proceso estratégico del que les estoy hablando, es la literatura sobre alianzas internacionales. Particularmente la literatura constructivista sobre alianzas internacionales le da a uno muchas señas acerca de por qué es, que es la segunda fase de mi pregunta, por qué es cierto, por qué los actores y las partes en conflicto escogen a ciertos actores y no otros para adelantar el proceso de internacionalización, ¿sí? ¿Por qué Colombia y El Salvador, inclusive Guatemala también, aunque mucho menos, los gobiernos se acercan a Estados Unidos cuando se trata de internacionalizar su conflicto y no se acercan a otras partes? ¿O por qué las FARC o el Frente Farabundo Martí en El Salvador o la Coordinadora Guerrillera en Guatemala tienden más a acercarse a Nicaragua y a Cuba que a otros actores internacionales? Digamos, ¿cuál es el proceso de gestación de ese tipo de alianzas? Y en eso esta literatura es útil, aunque esta literatura tiene un sesgo estatista importante y, digamos, no da mucha cuenta de lo que pueden hacer los grupos armados ilegales, pero el argumento se puede estrechar un poco. Entonces, la pregunta tiene dos fases distintas. La primera de ellas, partiendo del hecho de que la internacionalización a veces se da y a veces no se da, la primera pregunta básica que me hago es ¿qué explica que pase en ocasiones y que en otras ocasiones no pase? Insisto, en los tres casos que estudié, Colombia pasa por momentos de alta y baja internacionalización, Guatemala internacionaliza poco, El Salvador internacionaliza mucho, y quiero explicar entonces la variación. Y la segunda parte de la pregunta es, si sucede la internacionalización, ¿cuál es la naturaleza de ese proceso? ¿Cómo puedo explicar la ruta de la internacionalización, si la quieren llamar de esa forma? ¿Cómo puedo explicar que sea con unos actores y no otros? ¿Cómo puedo explicar el tipo de estrategias que se utilizan para internacionalizar? Varias precisiones conceptuales sobre mi variable dependiente, que es la internacionalización. La primera es que, a diferencia de las aproximaciones conceptuales que les describí hace un momento, mi sugerencia es que la internacionalización es una decisión, ¿sí? Es una decisión consciente y explícita tomada por un actor concreto en medio de un conflicto armado, ya sea en momentos de guerra o en momentos de paz. Pero no es esta cosa pues inevitable, como medio estructural que pasa, sino que es una decisión. La decisión es básicamente la decisión de invitar a un actor internacional a que participe en el conflicto, ya sea militar o políticamente. Esa decisión puede ser tomada por actores externos o por actores internos. ¿Sí? No necesariamente estoy comprando la idea de que siempre que se internacionaliza porque los actores internos están interesados en hacerlo. Puede haber ocasiones en las que se internacionalice simple y sencillamente porque un actor internacional está muy interesado en intervenir e interviene, punto. ¿Sí? Eso quiere decir que los márgenes de acción de los actores domésticos para internacionalizar varían muchísimo. Puede haber momentos en los que esos actores tengan un gran margen de internacionalizar y puede haber momentos en los que simple y sencillamente sean sujetos de intervención. Esos márgenes varían mucho y en el análisis comparativo hay que tenerlo en cuenta. Y teóricamente hablando, digamos, como todo proceso de toma de decisiones tiene unas restricciones enormes, y las restricciones son de naturaleza doméstica y son también de naturaleza internacional. Entonces déjenme, les doy algunos ejemplos. No es lo mismo intentar internacionalizar un conflicto armado a la latinoamericana, ¿no?, durante la Guerra Fría que hacerlo después.
¿sí? Y la razón por la cual no consiste en el mismo ejercicio es porque el nivel de disponibilidad de los actores internacionales para la internacionalización varía dependiendo de la estructura misma del sistema internacional, ¿sí? Entonces, si usted tiene un conflicto armado que es de una forma u otra un conflicto, llámelo como quiera, entre izquierda y derecha, comunismo, capitalismo, etcétera, etcétera, claramente sus argumentos para internacionalizar son más comparables en un contexto de Guerra Fría que fuera de un contexto de Guerra Fría. Y esa es la razón por la cual para El Salvador es muy fácil internacionalizar su conflicto durante la Guerra Fría. Para Colombia es muy fácil internacionalizar su conflicto durante la Guerra Fría. Y el gran obstáculo al que se enfrenta Colombia cuando se acaba la Guerra Fría es justamente la ausencia de argumentos comparables para internacionalizar. ¿Cómo vendo yo ahora mi conflicto al sistema internacional para buscar ayuda? Ya no le puedo decir a Estados Unidos que necesito ayuda militar porque los comunistas están a punto de tomarse el poder. Entonces, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué tipo de discurso o qué tipo de marco utilizo para vender mi conflicto armado en el objetivo de lograr algún tipo de internacionalización militar? Entonces, digamos, lo que estoy tratando de decir es que la estructura del sistema internacional y la naturaleza de la suerte de disputa en la que se encuentran enganchadas las potencias facilita o dificulta la internacionalización del conflicto armado, ¿sí? También hay factores de carácter doméstico que hacen muy difícil o que pueden facilitar la internacionalización, y esos factores de carácter doméstico a veces están relacionados con la naturaleza de los actores armados. Entonces, comparen la guerrilla guatemalteca con la guerrilla salvadoreña. Mientras la guerrilla salvadoreña está compuesta por hijos de clases medias, supremamente educados, en algún caso bilingües, que ya conocían más o menos la dinámica del sistema internacional, la guerrilla guatemalteca está compuesta en su mayor parte por indígenas guatemaltecos, algunos de ellos, muchos, que no hablaban español, sino hablaban sus lenguas nativas. Entonces, aquí ya se presenta una variación grandísima en términos de lo que yo denomino las habilidades de internacionalización. El lenguaje, la capacidad de conectar con el sistema internacional, la capacidad de conocer y de interrelacionarse con ese sistema internacional a través de organizaciones no gubernamentales, etcétera, etcétera. Todo eso facilita la internacionalización, mientras que en algunos casos la ausencia de esas habilidades de internacionalización la dificulta. ¿Qué otras cosas internas pueden dificultar el proceso de internacionalización? En el caso de Guatemala, si usted es una guerrilla que está constantemente en una situación de debilidad y arrinconamiento militar y está sujeto a la presión militar constante del Estado, entre más arrinconado esté usted militarmente como guerrilla, más difícil es que logre internacionalizar. ¿Sí? Porque tiene mucho menos margen de maniobra, es más difícil moverse, es más difícil salir del país, las comunicaciones son más complicadas. Entonces usted necesita un cierto nivel, digámoslo, no necesariamente de empate militar, pero necesita tener algún nivel de fuerza militar para poder internacionalizar. ¿Sí? Necesita algo de fuerza material para lograr un proceso de internacionalización. Entonces, digamos, hay muchas restricciones. Usted puede tener un deseo enorme de internacionalizar y de buscar ayuda por fuera, pero hay factores ahí sí estructurales a nivel interno y a nivel internacional que pueden hacer de ese proceso algo mucho más complicado. ¿Qué más sobre el concepto de internacionalización? La otra cosa es que el interés que pueda tener una parte en conflicto en internacionalizar varía muchísimo en el tiempo y en el espacio. Y esto es una cosa bien interesante de observar a lo largo del conflicto armado colombiano, porque si uno mira, por ejemplo, el proceso de paz durante la administración Santos y el actual, y el proceso de paz durante la administración Pastrana,
rápidamente se da cuenta que allí el interés de internacionalizar ambos procesos de paz es absolutamente distinto, ¿sí? Mientras en el proceso de paz en el Caguán con el presidente Pastrana, la lógica era entre más internacionalizado esté mejor, entre más actores vengan mejor, si está todo el cuerpo diplomático mejor. Si uno lee el libro de Pastrana sobre el proceso de paz, rápidamente se da cuenta que lo que intentaba él con el proceso de internacionalización en una época en la que no existía la reelección era darle continuidad al proceso de paz. Entonces la lógica de él era entre más actores internacionales haya, menos va a importar que haya una transición electoral mientras el proceso de paz todavía sigue su curso. En el actual proceso de paz la lógica con los actores internacionales es totalmente distinta, en parte porque ya existe la reelección, entonces hay la posibilidad de darle continuidad al proceso de paz, pero también por otras razones. Lo que ha hecho el actual gobierno, yo lo he denominado una suerte de internacionalización contenida del proceso de paz, porque es supremamente estratégica, ¿no? Primero es acordada con las FARC, o sea, en la etapa previa digamos, al inicio público de las negociaciones, las FARC y el gobierno acordaron quiénes iban a ser los actores internacionales que iban a participar en este proceso de paz, y escogieron a muy pocos, y con funciones supremamente claras, ¿sí? Todo el mundo sabe que, bueno, no todo el mundo, digamos, porque esto es menos público de lo que uno quisiera, pero se sabe cuál es la lógica detrás de traer a Venezuela a la mesa de negociación, detrás de traer al Chile, que fue el Chile de Piñera, no el de Bachelet, acuérdense, detrás de Cuba y detrás de Noruega como países garantes de todo este asunto. También, y lo podemos discutir después, está un poco claro por qué Brasil no está. Sí, a pesar de ser, digamos, un país líder en la arena internacional y a pesar de ser un país que ha insistido en varias ocasiones en participar en la negociación y demás, pero todo tiene su lógica, digamos, es claro por qué están unos, por qué no están los otros, es claro por qué, lo voy a discutir en un minuto, por qué no hay organizaciones internacionales en esta ocasión, cuando en la pasada ocasión las Naciones Unidas tenía un enviado especial que actuaba como mediador en el proceso de negociación. Esta vez no hay nadie mediando y no hay participación directa en la mesa de negociación de ninguna organización internacional. Entonces, digamos, aquí hay, eso es solamente para que se fijen el inmenso margen también, les acabo de hablar de las restricciones, pero también hay un margen inmenso para hacer estrategia, por ejemplo, alrededor de un proceso de paz y decidir que esta vez los internacionales se van a quedar por fuera, ¿sí? Y que vamos a ir incluyendo poco a poco, fíjense, lo podemos discutir ahora, la entrada del enviado especial de la Casa Blanca al proceso de negociación tiene lugar solo recientemente, no pasa desde el inicio de las negociaciones. Entonces, ¿qué determina esa dinámica? ¿Por qué ahora sí, por qué antes no? Y por qué sobre todo la participación de Estados Unidos es tan distinta, mucho menos directa, mucho menos explícita de lo que fue en el pasado proceso de paz. El otro tema que es fundamental, y aquí la cosa teórica es todavía más difícil porque en esto sí no hay nada, tiene que ver, bueno, recientemente ha habido trabajos interesantes de hecho, pero muy recientemente, tiene que ver con cómo la internacionalización involucra también a los actores armados ilegales. Y aquí esto es muy importante, porque si uno entiende la internacionalización solamente como una herramienta del Estado, pierde automáticamente la posibilidad de entender la internacionalización como una suerte de conversación entre las partes en conflicto. ¿Sí? La lógica de esto, y así lo comprobé en los tres casos, es una lógica absolutamente conversacional. Hoy el Estado internacionaliza y mañana la fuerza insurgente también busca formas de internacionalizar que le den una suerte de ventaja comparativa o militar o política frente al Estado. Entonces, entender la internacionalización como una decisión aislada de cada uno de los actores le quita a uno la posibilidad de agarrarle la dimensión relacional a la internacionalización como tal. Entonces, en esto uno tiene que tener mucho cuidado, porque esto es, finalmente los conflictos no son otra cosa distinta que una forma de conversación entre actores, conversación que involucra la fuerza y que involucra los argumentos políticos, y dentro de esa conversación, pues obviamente la internacionalización es un factor
fundamental y que funciona, digamos, para ambas partes, a veces no tan bien como ellos quisieran, como lo voy a mostrar en un instante. El otro tema que es importante tener en cuenta con la internacionalización es que no es ni unidireccional ni progresiva. Es decir, que no hay nada en el concepto de internacionalización que nos lleve a pensar que necesaria y obligatoriamente uno pasa de menos internacionalización a más internacionalización. Todo lo contrario. El caso de Colombia le demuestra a uno claramente que esa lógica es una lógica digamos, mediada por otros factores que no necesariamente están relacionados con la progresividad. Usted puede pasar por un momento de alta internacionalización, sufrir una gran decepción con la internacionalización y decidir que la próxima vez no internacionaliza así, ¿sí? El caso claro de eso es el papel de las organizaciones internacionales en los procesos de paz en Colombia. En el proceso de paz del Caguán, la experiencia con el enviado especial de Naciones Unidas fue tan funesta para el gobierno, o ellos la leyeron así y quedaron tan insatisfechos que en esta ocasión dijeron ni de fundas, no a Naciones Unidas y no a mediadores, porque esto que nos pasó la vez pasada no nos puede volver a pasar. ¿Sí? Entonces ahí hay dos cosas, hay niveles de frustración y hay curvas de aprendizaje, si quieren. Uno internacionaliza en una ocasión y si la cosa no sale bien, es probable que no busque internacionalizar de la misma forma en la siguiente. Y no es unidireccional en la medida en que usted juega con muchísimos actores simultáneamente, unas veces con éxito y otras veces sin éxito, pero digamos la forma más típica de internacionalización unidireccional es la que está dirigida hacia Estados Unidos durante la Guerra Fría, pero como les voy a mostrar en un instante, digamos, a pesar de que es la privilegiada, no es la única forma de internacionalización que existe en ese momento. Y finalmente, sobre este concepto, pues esto sí es como lo obvio en decisión racional, ¿no? Usted puede gastarse toda la vida armando una decisión súper óptima, pero nunca puede controlar los efectos, ¿sí? Entonces, cuando usted decide como gobierno acercarse a Estados Unidos para que le dé recursos militares y usted pueda mejorar su posición frente al contendor, Plan Colombia, por ejemplo, usted no está midiendo que un buen día Estados Unidos puede tomar la decisión de que si usted utiliza esos recursos para violar derechos humanos, pues se los va a quitar. Y se los va a quitar y el problema no son solamente los recursos, sino que va a dejar en evidencia el mismo Estados Unidos que hay sectores de sus Fuerzas Armadas que están involucrados directamente y sistemáticamente en violación a los derechos humanos. Y eso como gobierno, como parte en conflicto, pues es algo que usted no calcula cuando está pidiendo la plata. Sí, usted está pidiendo la plata y está pidiendo los equipos y demás, pero lo último que se imagina es que eso se le va a devolver y va a debilitar su posición. Yo denomino eso pues la lógica del entrapment en esta decisión y le pasa a todos. Sí, le pasa a las insurgencias, le pasa a los gobiernos y aquí también hay curvas de aprendizaje. Usted va aprendiendo con el paso del tiempo cuáles son los costos, intenta buscar formas de minimizar esos costos e intenta, como voy a mostrar en un segundo, buscar actores que sean más cercanos a su visión de la guerra y a su visión del sistema internacional, porque en una lógica como muy constructivista usted cree que la gente que se parece a usted le va a cobrar menos los costos de prestarle plata o de prestarle equipos para pelear una guerra. Es la misma lógica, yo a veces les digo a mis estudiantes que esa lógica constructivista es muy parecida a la lógica que uno tiene cuando le pide plata prestada a alguien, cuando pide dinero prestado, ¿no? Es como, bueno, ¿a quién le voy a pedir dinero prestado? Se lo voy a pedir a un prestamista desconocido que si el día de mañana no tengo dinero para pagarle me manda a matar, o se lo pido a mi mamá. ¿Sí? El costo de pedírselo a mi mamá es mucho menor si no tengo con qué pagarle. Mi mamá no me va a mandar matar, digamos. Seamos optimistas, ¿no? Los costos, digamos, los costos de hacer esas cosas con gente que uno conoce o con gente que uno considera amiga o con gente con la que uno tiene empatía, con la que tiene una relación social especial, pues son mucho menores que los costos de hacer ese tipo de transacciones con absolutos desconocidos, o peor aún, con actores que yo no, de cuya
simpatía ideológica, política o militar no puede dar cuenta. Bien. Entonces, ¿cuál es la explicación a lo que buscan las partes en conflicto? Cuando no voy a hablar de la intervención, porque como les dije, la literatura sobre intervención es enorme y ya sabemos más o menos por qué es que los actores internacionales a veces deciden o no intervenir. Entonces yo opto en una decisión súper política en medio de un trabajo académico por decir, ya sé mucho de eso, ahora quiero saber cuál es la lógica que siguen los actores domésticos a la hora de internacionalizar un conflicto. Entonces mi punto acá es muy sencillo, y es que estados e insurgencia internacionalizan buscando dos tipos de recursos en el sistema internacional. Uno, legitimidad o reconocimiento político internacional, y a eso lo denomino la internacionalización de carácter político, y otra, recursos militares para alterar el balance de fuerzas, que denomino internacionalización militar. Entonces, esto es muy simple. Digamos, cuando estamos en el contexto de un proceso de paz, el recurso que más insistentemente busca una parte en conflicto es la legitimidad política. ¿Sí? Yo quiero ser reconocido, yo quiero, digamos, ser entendido, por ejemplo, en el sistema internacional no como un grupo terrorista, sino quiero que se me reconozca mi estatus beligerante y mi condición política. Cuando estoy en guerra, eso no es tan importante. ¿Sí? Cuando estoy en guerra, yo lo que necesito es alterar el balance de poder militar en mi favor, y ahí lo que salgo a buscar entonces son recursos de carácter militar. Y entonces esta es la explicación que no he traducido, les pido disculpas, pero intenta simple y sencillamente mostrar cuándo suceden esos tipos de internacionalización. Entonces voy a explicar varias cosas acá. La primera de ellas es que mi factor explicativo grueso es esas visiones de mundo compartidas de las que les estaba hablando hace un momento. Entonces, en algún instante puede ser, y esto, digamos, lo podemos discutir, pero puede ser que usted se encuentre en un momento en el que no es tan necesario internacionalizar, ¿sí? Pero si usted tiene una visión de mundos compartida con alguien que le puede dar esos recursos, es muy probable que usted vaya y trate de conseguir esos recursos, ¿sí? Este es el caso típico entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Estados Unidos. Entonces, puede que usted no esté perdiendo la guerra en medio del conflicto, ¿sí? Puede que usted no esté necesitando terriblemente los recursos militares, pero si usted tiene una visión compartida de mundo tan íntima como la que tiene el gobierno estadounidense con el gobierno colombiano, es muy probable que usted salga a buscar ayuda del gobierno estadounidense, simple y sencillamente porque sabe que la puede tener y la puede tener fácil, ¿sí? Y que no le va a generar un costo grande. Por la razón de la que les hablaba hace un minuto, porque nos conocemos, porque pensamos igual, porque tenemos empatía, porque somos el Israel latinoamericano o el Tony Blair latinoamericano, usen la analogía que quieran, digamos, tenemos una relación especial con Estados Unidos y eso, pues, de algo tiene que valer, ¿no? Se pagan costos importantes por eso, entonces de algo tiene que servir. En ausencia de esas visiones compartidas, es muy probable que usted pueda estar súper necesitado de ayuda militar o puede estar súper necesitado de legitimidad política, pero si usted no tiene actores internacionales con los que tenga esas visiones compartidas de mundo, no va a poder internacionalizar, ¿sí? Porque no tiene con quién. Esa es básicamente la idea. Ahora, lo que usted hace cuando no tiene con quién es construir esas visiones de mundo de una forma estratégica. Esas visiones de mundo compartida pueden estar dadas o simplemente usted las construye estratégicamente para buscar los recursos. Entonces, en el ejemplo que les estaba dando antes de Colombia y el final de la Guerra Fría, el gobierno colombiano se le acaba la Guerra Fría y dice, bueno, no puedo seguirle vendiendo a Estados Unidos este conflicto como un conflicto entre capitalismo y comunismo, necesito generar una visión compartida de lo que es este conflicto que le genere más resonancia a Estados Unidos de la que le generaba el discurso de Guerra Fría, que ya, digamos, no le genera ningún tipo de resonancia. Entonces, ¿qué hace el gobierno colombiano? ¿Cuál es el tema en Estados Unidos finales de los 80s y comienzos de los 90s que le está pegando durísimo a la sociedad estadounidense y que aparece en política estadounidense por todas partes? Las drogas,
¿sí? Entonces, ¿cuál es la movida estratégica allí? Es empezar a asociar el conflicto armado con la guerra contra las drogas. Y entonces empezamos a hablar de narcoterrorismo y empezamos a hablar de narcoguerrillas, etcétera, etcétera. No estoy sugiriendo que la relación guerrilla-drogas no exista en la vida real o no haya existido antes. Por supuesto que sí, digamos, el tipo de assessment que estoy haciendo es uno discursivo, que puede que la realidad existiera allí de los vínculos entre guerrillas y drogas y demás, pero lo que estoy diciendo es que estratégicamente el gobierno colombiano no empieza a utilizarla sistemáticamente, sino hasta que se acaba la Guerra Fría, porque es un discurso que necesita para buscar la atención de parte de Estados Unidos en un momento en el que el discurso, como les digo, de Guerra Fría ya no funcionaba tan bien, y vuelve y funciona después. ¿Qué hace Colombia cuando el tema de las drogas deja de ser importante para Estados Unidos y el tema del terrorismo después del 11 de septiembre se toma la agenda internacional de Estados Unidos? Pues, un mes después de los ataques del 11 de septiembre, el embajador de Colombia en Estados Unidos saca una columna de opinión en el New York Times diciendo clara y explícitamente que Estados Unidos no se ha dado cuenta que una manifestación clarísima del terrorismo internacional que produjo el 11 de septiembre está teniendo lugar en Colombia. Y amarra directamente todo el asunto del 11 de septiembre y la guerra global contra el terror al conflicto armado colombiano. Y no me lo van a creer, pero la cosa pegó, ¿sí? Divinamente. ¿Y qué hace el gobierno estadounidense después de esto? Levanta todas las restricciones a la cooperación militar que estaba dirigida solamente para la guerra contra las drogas y le dice al gobierno colombiano: usted tiene toda la razón, esto es peligrosísimo, es una expansión del terrorismo internacional, ahora pueden utilizar toda nuestra cooperación y toda nuestra ayuda internacional militar y de otros tipos para combatir a la guerrilla, ¿sí? El gobierno Bush. Entonces, digamos, eso explica en una muy buena parte porque un cuento tan absurdo terminó generando resonancia. Pero esto es solo para ilustrarles cómo la ausencia de visiones del mundo compartida se puede remediar, y se puede remediar estratégicamente, y a veces, por absurda que sea, termina funcionando. Sobre la primera parte, cuando existen estas visiones de mundo, hay que tener en cuenta dos cosas, y es que a veces las visiones de mundo pueden existir, las visiones compartidas de mundo pueden existir, pero las partes combatientes están tan aisladas que ni siquiera se enteran que esas visiones de mundo existen, ¿sí? Uno perfectamente podría decir que el grupo insurgente guatemalteco hubiese podido establecer alianzas con otros grupos indígenas organizados o con ONGs preocupadas por los derechos de los indígenas en la época y demás, que había muchos. Sin embargo, no lo hacen justamente porque se trataba de un grupo supremamente aislado del esquema internacional y digamos, a pesar de que esas visiones compartidas existían, pues usted tiene que estar enterado de que las visiones compartidas están allí para actuar estratégicamente, y cuando está demasiado aislado, eso definitivamente no pasa. Entonces, casi que es una variable interviniente si usted está aislado o si es una parte del conflicto que está altamente internacionalizada y conoce ese sistema internacional. Dos cosas sobre estas restricciones estructurales y sobre la fragmentación. Ese papel que juega la fragmentación de las partes, esto se lo debo como 100% a Joaquín Villalobos. Cuando lo entrevisté en México, él me contó una historia que me pareció súper interesante. Decía, mire, cuando ustedes saben que México y Francia le otorgó el estatus de fuerza beligerante al Frente Farabundo Martí, que es una cosa rarísima, eso muy pocas veces pasa en el sistema internacional, y habiendo sido México y Francia, digamos, esto le daba un peso grande al reconocimiento del Frente Farabundo Martí como una fuerza política beligerante y demás. Pero si ustedes ven la declaración esta de reconocimiento, lo que dice automáticamente es que si a usted alguien del sistema internacional lo reconoce como fuerza beligerante política, eso básicamente es una invitación a que usted se siente a negociar y actuar como una fuerza política para conseguir sus objetivos,
¿sí? Es decir, que en el momento en el que sea posible que usted actúe más como político y menos como militar, tiene que agarrar esa oportunidad inmediatamente. Y lo que decía Joaquín Villalobos, que me pareció supremamente interesante, es que siendo el Frente Farabundo Martí una coordinadora guerrillera, ¿no? con muchos movimientos en su interior, tenía desde los más extremos hasta los más moderados, siendo los extremos un grupo de personas que básicamente no estaban interesados en la negociación política para obtener sus objetivos, sino que solamente pensaban en tomarse el Estado militarmente para llevar a cabo la transformación que buscaban. Digamos, este era el ala más radical del movimiento. Y lo que dice Villalobos es que ellos utilizaron el lobby que hicieron a nivel internacional para obtener ese estatus de beligerancia como una forma de quitarle piso a esa ala radical del movimiento y tratar de empujarlos hacia la mesa de negociación y hacia la búsqueda de sus objetivos de una forma mucho menos violenta, si la comparan con lo que estaban pensando las fuerzas radicales. Entonces, casi que la internacionalización es una forma de reorganización de sus componentes políticos internos en favor o en contra de ciertos objetivos, y eso claramente, cuando él me dijo eso, empecé a mirar, por ejemplo, cómo funcionan los gobiernos, y me di cuenta que la internacionalización al interior de los gobiernos también es una herramienta para mover alas del gobierno más o menos moderadas en otras direcciones distintas. El Plan Colombia, por ejemplo, produce un efecto bien interesante, y es que fortalece el ala militarista de la lectura de la relación entre Colombia y Estados Unidos y debilita a aquellos que piensan en esa relación de una forma distinta. Digamos, la internacionalización es casi que una forma de alterar esos equilibrios de fuerza política al interior mismo de las partes en conflicto, y ese efecto yo no lo había notado, y digamos que le agradezco a él en esa entrevista por haberme llamado la atención sobre eso. Fue una cosa bien interesante. Las restricciones estructurales, yo aquí no les otorgo el peso, como les decía antes, de variables independientes, porque, digamos, la literatura lo que le señala a uno es que una parte que esté perdiendo el conflicto armado, por ejemplo, que está en situación de debilidad, automáticamente va a tender a internacionalizar más militarmente. O sea, si usted siente que en una coyuntura determinada usted está perdiendo el conflicto, está perdiendo militarmente, entonces usted acude al sistema internacional para buscar ayuda militar. Y eso pasa, por ejemplo, con el Plan Colombia. Digamos, el Plan Colombia llega en un momento en el que el equilibrio de fuerzas de las FARC y el gobierno era un equilibrio pues supremamente complicado. Había informes del Departamento de Defensa que sugerían que existía la posibilidad de que las FARC se tomaran el poder a la fuerza en Colombia, tenían bajo su control una muy buena parte del territorio nacional. Digamos, no es lo que es hoy, claramente. Entonces, eso explicaría rápidamente por qué el gobierno sale y busca la ayuda estadounidense y arma el Plan Colombia. Ahora, mi punto acá es simple y sencillamente que ese desequilibrio de fuerzas puede existir en momentos determinados, pero que eso solito no explica la internacionalización, ¿sí? Porque ese desequilibrio enorme de fuerzas existía en Guatemala, por ejemplo, y la guerrilla estaba claramente en una situación de suprema inferioridad militarmente frente al Estado, y sin embargo no internacionalizaron. ¿Sí? Entonces, lo que estoy tratando de decir es que y esto es muy debatible, lo podemos discutir, es que las visiones compartidas son un factor explicativo mucho más fuerte que el desequilibrio en materia militar que lleva a un Estado o a una insurgencia a pedir ayuda en el sistema internacional. Algunas cosas creo que ya las mencioné acá para poner esto más en términos de la discusión del actual proceso de paz en Colombia. Si se fijan, ya se los había sugerido inicialmente, pero si se fijan, estamos hablando de la participación de actores internacionales mucho más restringida en el actual proceso de paz, y acá sí quiero referirme, digamos, mucho más explícitamente a lo que está haciendo cada una de estas partes y cuál es la lógica detrás de su participación. Pero déjenme les describo el escenario del Caguán en materia internacional para que se den cuenta cuál es la gran diferencia. Hay una parte del libro de Pastrana
en el que narra todo el proceso de organización para la primera sentada de él al lado de Tiro Fijo, y el inicio formal de los diálogos de paz en Colombia. No sé si lo tienen registrado, pero a ese primer gran evento Tiro Fijo nunca llegó y se quedó la famosa silla vacía allí con el presidente Pastrana solo y demás. Pero antes de eso, el mismo presidente Pastrana describe el proceso a través del cual se organizó ese evento. Y entonces dice, pues estábamos organizando el evento en el gobierno y nos preguntamos, bueno, ¿hay que invitar o no hay que invitar actores internacionales a esto? ¿No? ¿Sería conveniente o no? Entonces el gobierno llega a la conclusión de que mejor no, porque en ese escenario particular era difícil saber cuáles eran las intenciones de las FARC en materia de negociación, es decir, si estaban serios o si estaban utilizando esto para algún efecto relacionado con la guerra, que después nos enteramos de que era así, pero bueno, en ese momento no había claridad sobre las intenciones de las FARC en la negociación, y el gobierno dice, entonces si no hay claridad en las intenciones, mejor esperemos un poco la llegada de los actores internacionales. Las FARC, por su parte, todo esto está contado por Pastrana en su libro, ¿no? Las FARC, por su parte, empezaron a mandar cartas de invitación a todo el personal diplomático de países cercanos, digamos, a su agenda, qué sé yo, países de izquierda. Y le mandaron a diestra y siniestra cartas de invitación al personal diplomático. La reacción del gobierno, que es un poco divertida porque esto es los gobiernos en su forma más adolescentil, ¿no? El gobierno dice, no, pero ¿cómo? ¿Las FARC está invitando al personal diplomático? No, nosotros tenemos que invitar al personal diplomático, porque nosotros somos el Estado, somos el actor que legalmente está destinado a hablar con los diplomáticos, entonces si ellos invitan uno, pues nosotros invitamos más, ¿no? Y entonces se convirtió en una lógica que yo describo en mi libro como la lógica de que entre más, mejor, ¿no? Esa era la lógica con los actores internacionales en el Caguán. Entre más pudieran invitar, mejor. Y entonces esto, fíjense cómo funcionan las lógicas. Para los actores internacionales también es supremamente seductor ser parte de estos procesos, ¿sí? Porque usted quiere estar en la foto de la paz en Colombia, porque usted quiere paz. Entonces el Caguán se convirtió en un desfiladero de celebridades internacionales, fue a parar hasta el director de la Bolsa de Valores de Nueva York, que no me pregunten qué estaba haciendo allá, o sea, mucha gente estaba yendo y era como the place to be en Colombia en ese momento, ¿no? La lógica de los actores internacionales en este proceso de paz no es ni siquiera parecida, ¿sí? Aquí lo que hace el gobierno es decir, bueno, necesitamos el know-how de Noruega en estas cosas porque es un país que ha especializado a su cuerpo diplomático en los procesos de negociación y tiene como procedimientos estandarizados para adelantar estas cosas, sabe cómo se hace. Y además nos ayuda en la primera parte del proceso de paz a mantener un nivel de discreción importante, ¿no? Hace frío, es oscuro, no vamos a tener a toda esta horda de periodistas vigilando constantemente qué es lo que va a pasar. El principio de la discreción en estos diálogos ha sido supremamente importante. Cuba, que por supuesto es un país por el que todos los procesos de paz y todos los intentos de conversación del gobierno con las guerrillas han estado mediados por ese gobierno, todos, ¿sí? Cada vez que un gobierno colombiano, así no esté en un proceso de paz, quiere mandarle un mensaje a las FARC de alguna naturaleza, liberen a aquel personal, dejen de hacer X cosas, dejen de utilizar tal estrategia, acérquense que queremos negociar. Cada vez que le mandan un mensaje, siempre lo mandan a través de Cuba. Entonces, este es un país que a pesar de que no tiene un gobierno que no tiene la misma influencia sobre las FARC que tenía, por ejemplo, sobre el Frente Farabundo Martí en El Salvador, digamos, las FARC son un poco más autónomas del gobierno cubano y tienen un poco más de margen de autonomía, en parte gracias a que tienen muchos más recursos. De todas formas, era un vínculo indispensable y ha sabido cumplir pues con un papel muy importante, y por lo cerrado del régimen político, mantener la discreción de los diálogos en Cuba es relativamente fácil, ¿sí? Porque los medios están mucho más controlados, porque el gobierno controla muchas más cosas, entonces la discreción de los diálogos en una muy buena parte ha estado garantizada pues por el hecho de que Cuba no es el gobierno más democrático del mundo, para decirlo claro. Entonces, digamos, eso ayuda y es importante cuando ese objetivo es clave en este proceso de negociación. De nuevo, no hay mediador,
y esto es una discusión que se ha tenido en algunos momentos en los que el proceso de paz ha entrado en crisis, y entonces inmediatamente la gente se pregunta, bueno, ¿no será que en medio de la crisis es necesario que haya alguien que esté contribuyendo a que los diálogos se reanuden? Y por las fórmulas que se han optado cuando hay esos momentos de crisis es que los países garantes, algunos más que otros, sirven para reacercar a las partes, para volverlas a sentar a la mesa, sirven como canales de comunicación cuando están separados y cuando no están en La Habana, pero apenas empiezan los diálogos, las partes, los actores internacionales inmediatamente, digamos, toman distancia. Bueno, Venezuela y Chile son importantes, perdón, me devuelvo solamente para hacer una claridad. Venezuela está en la mesa de negociación, pues porque Venezuela es, digamos, un país cuyo gobierno es supremamente cercano a las FARC. No, eso está claro. No voy a entrar en un debate grande acerca de qué tan cercano y si esa cercanía es una cercanía de carácter militar o si solamente es política, porque hay, digamos, evidencia en todos los sentidos, pero lo cierto es que sí hay un nivel de empatía política e ideológica entre el gobierno venezolano y las FARC constantemente, cuando ha habido crisis bilaterales entre Colombia y Venezuela, por cuestiones fronterizas y demás, las FARC han insistido sistemáticamente en que a pesar de las crisis el gobierno venezolano tiene que estar sentado ahí, y esto ha implicado un ejercicio de malabarismo político por parte del gobierno porque necesita, digamos, sentar una posición dura frente a las crisis fronterizas que le pide, entre otras cosas, el uribismo, pero al mismo tiempo no puede ser una posición tan dura como para que Venezuela se moleste y se pare de la mesa de negociación. Entonces, esto ha exigido, digamos, un ejercicio bien delicado de política exterior hacia Venezuela que yo creo que hasta el momento ha funcionado relativamente bien, pero lo podemos discutir más. El otro tema clave acá es Estados Unidos, porque en el proceso de paz del Caguán, Estados Unidos tuvo un papel un poco raro, que tenía distintas dimensiones. Uno, mientras se estaba negociando la paz durante la administración Pastrana, simultáneamente se estaba negociando la creación del Plan Colombia. Y la lectura que tiene Pastrana de eso es que digamos, hay una lectura buena y una lectura mala. La primera lectura es, bueno, de todas formas necesitamos ayuda del gobierno estadounidense para pelear contra las drogas ilícitas, y si logramos firmar la paz y además tenemos más recursos en la guerra contra las drogas, pues vamos a vivir en el paraíso, ¿no? Esto sin conflicto y con una guerra contra las drogas eficiente. Pero otra interpretación, que no es la de él, pero creo yo que es también acertada, no creo que sean excluyentes, es que casi que el proceso de negociación necesitaba una suerte de plan B, y esto es resultado del aprendizaje de procesos de paz anteriores en los que el gobierno salía militarmente muy debilitado de las negociaciones, mientras que las FARC salían fortalecidas, y entonces el desequilibrio de fuerzas era enorme cuando los diálogos fracasaban, tanto que la gente empezó a pensar, y todavía lo piensa hoy, que las FARC utilizaban los diálogos como un momento de pausa en su esfuerzo militar para reorganizarse, para rearmarse y para estar en una posición mucho más sólida después de que los diálogos fracasaran y que estaban destinados a fracasar. Entre paréntesis, en los diálogos del Caguán, en un libro que escribe Fidel Castro, hay en alguna parte, digamos, y este párrafo se volvió famosísimo en Colombia, la transcripción de un diálogo que tuvo uno de los representantes cubanos con las FARC en el Caguán al inicio de los diálogos, y allí el representante de las FARC reconoce explícitamente que no tienen ninguna intención de firmar desarme ni de firmar la paz en los diálogos del Caguán, sino que están aprovechando la zona de despeje y están aprovechando la negociación simplemente para reorganizarse militarmente. Entonces, en la lógica, cosa que resultó ser cierta, en la lógica de la participación de Estados Unidos durante el Plan Colombia y durante estas negociaciones, también lo que se estaba buscando era que si los diálogos no funcionaban, el aparato militar colombiano no estuviese en una situación de debilidad tan grande.
Y efectivamente eso fue lo que pasó. Digamos, el Plan Colombia permite un ejercicio de profesionalización y de reestructuración de las Fuerzas Armadas, de compra de armamento y de otro montón de cosas que resultan en unas Fuerzas Armadas supremamente fuertes después de que los diálogos fracasan. Y si a eso le suman que se levantaron las restricciones justo después del fracaso de los diálogos, se levantaron las restricciones para el uso de estos recursos en la guerra contra la insurgencia, pues el gran resultado es la maravillosa política de la seguridad democrática de la administración Uribe, que produjo un cambio en el equilibrio de fuerzas enorme en favor del gobierno. Entonces, por un lado, digamos, la participación de Estados Unidos a través del Plan Colombia se estaba dando por fuera de la mesa de negociación, y por otro lado estaban participando directamente en la negociación, y así quedó claro cuando se filtró la información de una reunión que habían tenido los miembros del secretariado de las FARC con subsecretarios de Estado del gobierno estadounidense en Costa Rica, gente que además después se quedó sin puesto cuando los diálogos fracasaron y demás, pero había una interlocución directa de funcionarios del Departamento de Estado con las FARC patrocinada por el gobierno, cosa que no ha sucedido en esta ocasión hasta la llegada del enviado especial de la Casa Blanca al proceso de negociación, que pasó recientemente y que, digamos, es una señal muy clara de cómo, digamos, va a evolucionar el papel de Estados Unidos en todo este proceso de negociación. Solamente para insistir, el rol de los países acompañantes es de mucho menos perfil de lo que han hecho los países amigos en otros procesos de paz. Esos grupos de países han sido mucho más activos, y de nuevo el tema de las organizaciones internacionales del que ya les hablé hace un minuto. Solamente un par de cosas sobre este tema y qué nos falta por saber sobre el tema de la internacionalización. Uno, yo no me pregunto por los efectos de la internacionalización, ¿sí? Yo solamente me pregunto por las causas de la internacionalización, y hacerse una pregunta sobre los efectos es clave, porque yo, digamos, a estas alturas del pasado no puedo decir si la internacionalización de los procesos de paz, por ejemplo, qué tipo de esa internacionalización tiene efectos positivos y qué tipo de esa internacionalización tiene efectos negativos cuando de negociar la paz se trata. No sé entonces hasta dónde la internacionalización produce una mayor o una menor probabilidad de que se dé una solución política a los conflictos, o qué tipo de internacionalización necesitaríamos para que eso suceda. ¿Qué tipo de internacionalización es más tendiente a producir una salida política y qué tipo de internacionalización es más tendiente a producir una solución armada a los conflictos internos? Que esas también existen, ¿no? Digamos, los académicos somos muy poco amigos de hablar de las soluciones armadas a los conflictos, porque eso básicamente equivale a exterminación, pero hay conflictos que se acaban así y sin procesos de negociación. ¿Qué efecto tiene sobre la duración de los conflictos? ¿Es la participación de los actores internacionales algo que alargue o que disminuya la duración de un conflicto? ¿Qué efectos tienen sobre la intensidad de los conflictos? Para ponerlo claro, la internacionalización produce más o menos muertos, produce más o menos violaciones de los derechos humanos. ¿Y cómo logra la internacionalización cambiar la agenda y la naturaleza de los mismos actores políticos que la invocan? ¿Sí? Es el gobierno, el mismo gobierno antes y después de sus alianzas con Estados Unidos, son las insurgencias iguales antes y después de los procesos de internacionalización. Y acá solamente quisiera citar un trabajo, una tesis doctoral de la que acabo de ser jurado, que me pareció absolutamente fascinante, porque el argumento de esa tesis es que las insurgencias armadas alrededor del mundo están empezando a invocar y a usar más sistemáticamente el derecho internacional humanitario.
¿sí? Y eso, o sea, es una cosa interesantísima, porque lo que todo el mundo se había imaginado es que las insurgencias están tan aisladas y tan en su cosa que no le están poniendo cuidado a las normas internacionales, y lo que describe esta tesis es que inclusive los actores ilegales están en el proceso de adoptar las normas y de justificar su lucha y de construir sus discursos políticos utilizando normas internacionales, las normas del derecho internacional humanitario, y todo esto, en una muy buena parte de esto podemos hablar luego, gracias a la Corte Penal Internacional, ¿sí? Porque usted no quiere ser el actor en conflicto que después de que esté firmando la paz estén en el lugar en el que están las FARC hoy en día, que es básicamente en una imposibilidad completa de lograr amnistías o de lograr indultos por cuenta de la sombra que ejerce la Corte Penal Internacional sobre la violación a delitos la comisión de delitos de lesa humanidad. O sea, lo que están haciendo estos actores es protegerse en un eventual escenario de posconflicto, protegerse legalmente, construyéndose una suerte de inmunidad legal ante el sistema internacional, y eso me parece bien interesante, porque eso lo que quiere decir es que el sistema internacional sí puede cambiarle la naturaleza, la agenda, el accionar, inclusive a los actores ilegales. Voy a dejar ahí y podemos conversar si quieren. Muchas gracias.